Empezamos. Bueno, antes que nada, ¿alguna pregunta del trabajo práctico o relacionada a Python en general? No sé si alguien pudo empezar a ver los ejercicios del trabajo práctico. Sí, yo tengo una duda. Ok, Acá estoy abriendo para ver, creo que era el punto 5 o 6, cuando había que hacer la tabla, ¿viste? sí, Cuando yo quiero aplicarle mi función seno que creé a la lista de puntos, me dice que no puede, porque como que va para una sola variable. claro. Igual yo no sé si es solo eso o porque yo tengo que poner dentro de los parámetros, como X pongo la lista y como T pongo las cifras significativas. Usando en Axe voy como definiendo todos los gráficos que yo quiero meter. Acá voy a ordenarlo esto. ¿Hay alguien más hablando? No sé si estoy escuchando doble. Creo que había quedado un micrófono, pero ya está. Capaz que Sí, era. Adelante. te sigo escuchando, no sé quién era el nombre del chico que está hablando. Te decía eso, no sé si es solo eso, porque yo cuando pongo el seno, en esa función tengo como primer parámetro el X, que sería la lista de las radianes, y como segundo parámetro las cifras significativas. Entonces, necesitaría vincular eso para poder aplicar la función seno y armar la tabla. Hola, tengo mal internet, me parece. Ahí te escucho bien. ¿Ahí se escucha? Sí, sí, se Te me decía, corta. cuando yo le aplico mi función seno a la lista de radianes que habíamos hecho, me dice Sí, que no se lo puede aplicar. Yo no sé si es solo que tengo que mapearlo y cómo mapearlo, o porque dentro de mi función seno yo tengo dos parámetros. Uno va a ser la lista de radianes y el otro va a ser las cifras significativas. claro. Creo que el problema quizás que tengas es este. Suponete que yo creo esta función suma x más 1. Decime si con esto quizás estoy entendiendo bien tu problema. Si yo esto le pongo, por ejemplo, suma y le pongo 4, me devuelve 5. Ahora, si yo a esto le paso un array, eh, por ejemplo, 1,2, me tira error. Bueno, acá, porque no. Ahí me tira 3. Acá lo que yo tengo que hacer es la función que vos tenés que usar. Probaste usando. ¿Vos hiciste esto? Exactamente como yo estoy mostrando. Pusiste tu función y le pasaste el vector adentro. Lo hice antes, cuando definí la lista de radianes. Lo puse en NP-Array. Igual, cuando yo uso el seno, a ver, por ahí no te expliqué. Viste que nos piden dos funciones. La primera es la Taylor, que va de 0 a pi sobre 2, y la otra es Sí, seno, que agarra hasta 2pi. sí, Cuando yo uso la Taylor sola, me calcula lo más bien. Ahora, cuando uso la de seno, me dice como que en los if tengo algo como que es ambiguo. Cuando yo puse que x es igual a mayor a 0, menor o igual a pi sobre 2, ahí ya me metiría el error. No sé si querés que te comparta pantalla. a ver, Así, dale. a ver. ¿Te fijaste de poner bien los menores o iguales? Que no te quede un mismo valor en dos intervalos distintos. Por ejemplo, No, capaz te no, que. eso lo separé. Igual me dice no puedo compartir. Ahora sí me dijo. A ver. Ahí se ve. Todo bien. Sí, ahí está bien. ¿Ves? Este error me tira acá. A ver. Que Seno. falta el índice, ¿no? De X. Si yo acá le tiro la función Taylor, que es la que hicimos antes y lo hago correr, me lo calcula sin problema. No me tira error. Cuando yo le pongo la del seno, como que la definición es ambigua.
Y si pones seno de un valor, no de radianes, tipo de un valor único, y pon otra celda si quieres probarlo, porque capaz se te rompe el data frame. Tipo seno de Sí, y algún valor individual, no un array de radianes. seno de 2 con Sí, 6. lo que sea. Yo la función la tengo definida acá. A ver. T-bajo seno, cantidad de términos del polinomio. Así le llamaste vos al. Sí, sí, está acá arriba. Ok, bueno. Entonces, seno es igual a eso. Em, a ver, bancame un segundo. Voy a probar una cosa. A ver, voy a volver a correr todo por las dudas, porque yo tenía cerrado esto, lo vi recién. Profe, ¿este es el único TP de Python? No. Y mirá, si yo corro con un número normal, un int, no me hace problema. Bueno, a ver, ponele. Y acá cuando lo corro, es la línea 15, que cuando yo puse el primer if, los parámetros me dice que empieza el error. X no hay que ponerle el índice, XD, y Claro, ponele. A ver, hace una cosa. Escribí esto. Sí. Andaba. A ver, X, ahí que tenés. X X está entre 0 y pi sobre 2. y X que lo pasas como parámetro. Sí, acá arriba. Claro, ahí me parece que lo que vos tenés que hacer. el if iría dentro del for, ¿no? Exactamente. Sí. Te falta un for ahí, me parece. ¿O Creo que no? está abajo y quedó el Ah, if. lo tenés ahí, claro. Así como lo tenés vos, claro. Vos tenés que iterar. El for arriba y el if abajo. Claro, exactamente. Sí. Pero yo no le digo primero se fije en qué valor está y después haga el for. Pues yo planteé así. Primero se fije en qué valor está pi. Si está entre 0 y pi sobre 2, que me haga esto. Si no, que se vaya a fijar si está entre pi sobre 2 y pi, que me haga el cálculo este de pi menos, x menos pi, sería el x actual, y ahí itere. Entonces te falta un for por afuera, por si X es un vector. Ah, Porque como X es un vector, no hay un solo valor que compares ok. contra pi sobre 2. Y este vos decís que se escribe acá arriba, en un for acá, por ejemplo. Claro, para i igual 1 hasta la cantidad de elementos de X, que es solamente en el caso de que sea vector, por eso cuando X es un número te anda bien. A ver, Ah, hagamos una prueba antes. sí. Sacar el for, anda abajo, una celda más. Perdón, pero no conviene que el argumento de la función sea un valor solo, no un vector. Sí, por eso. Anda a crear una celda más abajo, a ver, en blanco. Justo abajo de eso. Y poné Sí, map, escribí map, sí. seno, o la Eh, función, ¿cómo se así, llama? No, map, sí, perdón, paréntesis, abrí paréntesis. El nombre de la función creo que es seno, sí. coma, y el vector de radianes, a ver. Ah, pero eso tendría que ser abajo, por radianes lo tengo definido acá. Sí, igual te lo debería tomar. Seno, ahí. Eh, no, no. Seno, coma, radianes. Ah, así, le saco esto de acá. Pasa que ahí le va a faltar el argumento, ¿no? El 6. Sí, me falta la cifra significativa ahí. Hace una cosa, anda para arriba. Ah, bueno, ahí me lo tomó igual, pero no sé qué habrá tomado por defecto. em, debes tener, capaz en ese tiempo. Fíjate si funciona primero, a ver. Sí, funcionó, pero mirá, me imprimió radianes, me imprimió Maxine y me hizo la tabla con esos dos. A ver, agregale una columna con el del Taylor, así comparamos. Ahí va. Como dice Claudio, sí, es mejor que te quede valor a valor y Sí, después vos usás esta built-in function de Python que viene, que se llama map, donde vos sí, mapeas una función con un vector
y lo que hace es pasarle un vector a esa función y te devuelve el resultado de cada valor para esa. Te faltó una coma después de Acá me faltó la coma, sí. Ahí está. El map, ¿dónde te quedó? El map me quedó acá, en seno. Pero ahora me Porque dice el error es de data frame. ¿sabes qué pasa? Me parece que tenés. Ponerle al vector, llamarlo seno cambiar el nombre, seno guión bajo algo. A ver. Uno. A ver, y ponerle seno. Ahí está. A ver, vamos a ver si es eso. No, pero cambiarlo también en seno guión bajo 1. Ahí. En la variable. En el data frame. Seno guión bajo 1, 2 puntos, seno guión Sí, bajo sí. 1. Acá está. Seno-1. Ah, acá. Claro. El de la izquierda sería como el Yo nombre de la columna. cambié el nombre de la columna y no cambié el. Exacto. Bueno, ahí te está dando un error con Taylor, ¿no? Ahí no sé. Sí, que antes me lo daba bien. A ¿Por ver qué? si- No, me lo da acá. Antes daba bien cuando lo probamos. Ahí no sé, el del C no está funcionando. Esto, chao. Borrarle eso. A ver qué no sé qué dice ahí. Más abajo. Map object. A ver, hace una cosa. Ponele list. Adelante del map. Metelo entre comillas. Mete todo entre paréntesis. Seleccionarlo todo. Y poner list. Y meterlo entre paréntesis. Uy. Listo. No. Igual recién estaba funcionando. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, este es uno. Y el otro error que tengo acá, en el 7, que pide que utilicemos 101 puntos para graficar. Yo quiero poner o sea, yo cuando hago pi sobre 2 dividido 101, como para que me vaya haciendo los saltos, me queda 0, entonces me dice que no puede tomar un valor 0 acá en este punto. O sea, los saltos no pueden ser 0. Lo probé con un int y lo probé haciendo pi sobre 2 sobre 101, también dándole variables acá, y me tira este error. Que no, o sea, los saltos no pueden tener 0, Ok. Entonces, El enunciado que dice utilizar 101 puntos. ¿Vos qué pusiste? For in range punto. de 0 a pi sobre 2, que esto me decía que no podía poner un float, entonces yo dije, bueno, tratalo como un int, y me dejó tirar error. Y ahora le digo, bueno, tenés que hacer 101 saltos, o sea, entre 0 y pi sobre 2 son 101, pasa que cuando yo divido me da 0, y como ya toma el 0, me dice que el valor del tercer argumento no puede ser 0. Fíjate ahí en el chat que te mandé una forma como la que yo suelo usar. Todo el mundo usa así. Ahí en el chat. A ver, prueba con esa. ¿Y eso lo pongo en el tercer argumento? No, eso ponelo en puntos. O sea, generate puntos, redefinilo con eso. En B ponele, para que no tenés definido B, ponele la cantidad de. De puntos. Claro. Ahí sí. 2 pi sobre 101. Y ahí me dice esto. No, ponele en B, reemplazalo por 100. B. Bueno, acá te pondría 101 entonces. Para Claro, pues arreglar. son 101 espacios Sí. o sería 2 puntos. 101 puntos sería.
Claro, Sí, sí, sí. 101 tendría. Está bien. Bueno, y lo que pasa es que ahí no me lo grafica. Hoy me lo graficaba si yo ponía otro. Si no ponía esto, si ponía lo anterior, pero con valores enteros, me lo graficaba. Y Acá que, está, ahí está ahí. Sí, pasate, ¿no? Ahí te quedó bien. acá está. Pasa Bueno, que ahí no te están mostrando los puntos ahí. Para mostrarle los no, puntos, ¿sabes cómo es? tenía que ponerle dots, pero acá me dice que ponga línea. Ah, es de línea, listo. No Sí, dije sí. nada. Con Capaz me línea, pero confundí. con 101 valores. Está bien. Bueno, listo. Después me quería esto, El de map, si querés lo vemos rápido. A ver, map deberías poner. Déjame que. Con map te tendría que andar bien. A ver. No, si querés verlo después, me lo pasás por el aula, no hay drama para no sacar tiempo de la clase. No, veámoslo ahora. Total, es un tema Ah, que van a tener que. Vamos a verlo en el TP. Map. Estoy probando yo acá. 0. Eh, me genera dudas que recién con el map funcionó. No sé qué sí, y tocamos después después. no. O sea, si vos le pones el list adelante. eh, a ver, bancamos un segundo. Ahí te conviene, eso ya acá como comentario adicional, no trabajar toda la misma celda, porque ahora como ir probando celda por separado, para que sea más fácil. Entonces, probemos, sacarla, esto sirve también para que vean ver cómo proceder en estos casos. Eso tirarlo afuera en una celda aparte. Ok. Que se corre. Acá, bueno, saco esto así corre bien. Sí, o Y, déjalo. El tema es irte a otra celda y probar la función seno por separado. mm. Ahí, listo. Sacarlo de la función seno. Hace, o puedes hacer Ah, eso voy a también. decir que trabaje el seno solo. Claro, dejar el map, dejar solo el map. Solo el mapa. Bien, y sacar el print también. Ahí, y ahí ejecútalo. Bien, ahí te está generando el objeto. Ahora eso ponele, encerrarlo en un paréntesis. Y le pongo list. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Por qué te está tirando eso? Em, em, qué buena pregunta. Em, qué raro, che. Seno, a ver, ¿qué es seno? Vayamos para arriba, a ver. Porque ¿sabes que me hizo ruido cuando definiste seno igual a seno? Y ahí redefiniste la variable con el mismo nombre de la función. Volví a ejecutar esto. Ejecutar esto ahí de nuevo. Ahí ejecuta bien. Bien, ahora anda para abajo y ejecutar la línea que escribimos recién, el map. Esta. A ver. Mira, si yo la ejecuto acá abajo con un valor int, lo ejecuta bien. Bueno, ahora anda seno arriba de todo. Anda arriba de todo. Un seno. ¿Sí? Y ponele t, en el argumento ponele t igual 6. Acá. Ahí, sí. T igual, ponele. Ah, está para que lo agarre por defecto. Ejecutala. Sí. Y ahora anda abajo de todo y ahí ejecuta esto. Ahí está. El problema, acá, este es un problema que, bueno, Sí, que está acá me bien. falta un tercer argumento, pero no tengo cómo meterlo con el map. No. El problema está en que antes, ¿por qué está funcionando ahora y antes no? Porque vos, anda para arriba, y acá, abajo, cuando estabas generando el data frame, Ah, vos habías llamado a la función, a seno, lo llamaste seno también. sí. Entonces se te actualizó la función. O sea, vos en seno tenías una función
y volviste a definir una variable que se llamaba seno. Entonces, cuando vos llamabas a seno, no te estaba llamando a la función, te estaba llamando a la variable. Entonces, acá, cuando vos guardes los valores estos, no escribas seno, escribe otro nombre. Sí, sí. Este era el problema. Fíjate ahora si lo podemos hacer. A ver, ponele seno-1 o seno-valores, no sé, algo. Sí, Ahí sí. está. Bueno. Pero si yo le pongo al igual, sin definirla, la toma como función igual. ¿Cómo? Si yo no le puse def seno, lo vuelve a tomar igual como actualizando la función. No, lo que pasa es que cuando vos pones seno, te está tomando la variable y no la función. Vos cuando llamás la función no pones def, pones directamente el nombre. Acuérdate del list, porque cuando pones el map es como un generador y no te arma la lista con los valores. Ahí está. Y voy a poner. Acá sí no habría problema porque puse como cadena Claro, ahí no, de no está definiendo, sino ahí entre comillas estás metiendo nada más el nombre de la columna. Muy bien, muy bueno. Y ese el seno sería el aproximado, mat sin el exacto, ¿no? Bueno, ahí está, ahí te quedó. Ahí quedó. Ahora, si yo quiero que no me quede 6, porque yo esto lo quiero hacer para cualquier otro, Creo que tenés que sacarle de ahí, sí, ponerle T. y no me va a traer problemas cuando yo quiera mapearlo acá, abajo. Ahora ponerle, creo que dentro del seno le tenés que poner entre comillas, entre paréntesis 6. Igual ahí me fijo. No, Sí, ahí, ¿verdad? ahí me dice falta el T, mira. Quizás le tenés que poner coma. No, sacarle el paréntesis y tenés que ponerle. Ahí está. Quizás así me parece. Ah, no, al revés, al revés. Creo que es el 6 al final. A ver. No. Em, a ver, ahí me estoy fijando. Qué raro, che. Igual el objeto. Tirale sin el 6. Ahí. ¿Qué te dice? Seno missing one Le required falta el proximity. argumento T. Em, No, pero igual yo qué sé, lo para podemos mí, dejar para mí va al final. No, no, está bien igual, veámoslo. Para mí creo que va al final. Cómate al final. Pero no funcionó. No, Int object is not. em, Perdón, ¿qué te hace el map, Leonel? Mapea la función que vos creaste Ajá. con un vector. y si es así tampoco va. A ver. Uno más. No, no, A ver, dame un minuto más que me fijo acá. sí. La verdad que no me acuerdo de esto. Pero no quieren usar sino el programar el seno para que tome un vector. O sea, es verdad que es mejor usar el map porque ya viene
Pero, No, igual el error acá es que me dice me falta el parámetro T, que antes lo habíamos puesto como Sí, por sí, sí. defecto 6 y ahora se lo sacamos. claro, O sea, si yo pongo acá que lo tome por defecto como 6 y lo corro, acá no tira error. claro. A ver. Acá no hace falta definir nada, ¿no? Que el T es entero, eso, ¿no? No, no, no. Creo que quizás. A ver. ¿Qué tema? A ver, y si le pones t igual dentro del map, t igual 6, ahí después de radianes, coma t igual 6. Si no, te seguimos y después me fijo y lo. No, no. Bueno, de última setearé ahí en el, como hicimos antes, y después me fijo y Sí, sí, te. lo seteo y ya lo dejo guardado. Sí, ya con eso estaría bien igual. Bien. Incluso no sé si es posible. ¿Y después algún problema más tuviste? No, Respecto no, a lo esto. único. Arriba, la verdad que fue bien. Sí me quedó este que después estaría para consultar si más o menos está bien o hay algo para corregir. ¿El diagrama de flujo? Si el diagrama de flujo. A Pero ver, ahí Juan Pablo quizás te pueda ayudar más Sí, con por ahí eso. ahora lo explica. Sí, ahí, ahora lo vemos. sí, Porque no está mal eso, pero se puede hacer un poquito más corto. Ahora bien. ya lo Quizá comento. cuando Dejo. termine, para dejar que termine Leonel, Sí, sí, y sí. después que termina Leonel, vemos lo de Dale, diagrama de flujo. dale, Sí. así no me. Yo dejo de compartir porque más que esto no tuve. Después me lo fui llevando bien. Bueno, bueno, bien, entonces cubrimos bien la mayoría de los temas. Buenísimo. Gracias. Bueno, vuelvo a compartir acá. Eh, Me perdió el archivo. Acá está. Tía Python. Compartir. Bueno, nada, la idea era mostrar un poco más los ejercicios que había en la guía esta. La vez pasada habíamos llegado hasta esta parte donde definíamos los data frames. Yo voy a ejecutar todo de nuevo. Y vos, Víctor, creo que era, solamente pregunto como curiosidad, ya que es la primera vez que estamos implementando, ¿cómo te resultó? ¿Lo pudiste resolver con lo que vimos en clase? ¿Tuviste que consultar algo extra? ¿Te ayudaste con algo más? ¿O... Vi al principio un par de videos para ver cómo se usaba bien lo que era len, range y un par de funciones más. Pero después fue haciendo esto, viste, yo las primeras clases te iba consultando los errores que tenía.
Bien, buenísimo. Sí, sí, lo mejor, creo que lo que hacemos la mayoría la primera vez, ir a un video, un tutorial ahí. Sí, sí, el problema mío es que no entendía la sintaxis de las funciones. Entonces, con eso más o menos me aprendía cómo se escribe la de cada una y después fue seguir la guía esta. Claro. Bueno, buenísimo. Bueno, nos hemos quedado en esta parte. Esto es más de lo mismo, porque ya nos adelantamos un poco en mostrar los gráficos del TP, pero vamos a hacerlo como repaso de alguno que se haya olvidado. Habíamos generado este data frame que nos decía el nombre de la viga, la longitud de la viga en metros, el momento máximo en kilómetros en metros, la longitud en centímetros, la base y la altura en centímetros. Y después nos dice acá, por ejemplo, agregar una columna en centímetros cuadrados, del área en centímetros cuadrados de la viga. Entonces lo que haríamos acá es, esto simplemente tiene como objetivo que vean que se pueden, cómo hacer cálculos entre columnas y demás. La forma correcta acá uno siempre lo llama así, las columnas, como el nombre del data frame y el nombre de la columna acá entre comillas, pero la mejor forma de hacerlo es con punto. Entonces uno pondría base-centímetros por df-mmax por altura-centímetro. Y ahora muestro el df-mmax. Que ahora acá es punto. Y ahí me queda la nueva columna del área en centímetros cuadrados. Simplemente estoy agarrando, así es como agarro una columna, que me lo da en formato vector. Si yo, por ejemplo, la mostraría esta columna, me lo tira así. Y puedo hacer, me lo toma como una serie, se llama, pero tiene la misma funcionalidad que un NumPy array. Bueno, acá vamos a dejar solo el código. Y acá lo mostramos, cómo va quedando. Otro comentario adicional es que a veces si tenemos data frames muy largos, un método que se usa es este head, que yo le pongo por ejemplo 2 y solo me muestra por ejemplo las dos primeras filas o o las 5. A veces uno tiene data frame que tiene miles de filas, y entonces para mostrar, yo a veces quiero ver nada más qué formato tiene. No muestro todo, sino que puedo poner punto .head y la cantidad de filas que quiero ver y me muestra como un preview del data frame. Después dice guardar el data frame en formato CSV y muestra el data frame. Bueno, como muestra el data frame está de más. Simplemente guardarlo, porque mostrarlo ya lo venimos haciendo. Lo único que tengo que hacer es .to-csv y acá le pongo el nombre. Por ejemplo, df-mmax.csv. Lo ejecuto y se me va a guardar en el directorio en el que estoy. Y si no, le puedo setear uno acá mismo, ¿no? Y le debería guardar acá. Acá está. mmax.csv. Si ustedes lo descargan, pueden descargar, se les descarga como un archivo CSV que lo pueden abrir en Excel o en un blog de notas, lo que sea. Después dice acá, hago un print con 5 medidas resumen del data frame. Esto lo puse porque es quizás algo útil para que vean cómo yo puedo obtener, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, df, quizás quiero ver, no sé, creo que acá no tiene mucha utilidad, pero solo para ver cómo funciona. Si yo quisiera ver, por ejemplo, cuál es el promedio de la columna longitud de viga, pongo el nombre de la columna, longitud, bajo de viga y bajo metros, punto min, y me tira el promedio de esa columna. Si pongo, y esto generalmente yo lo puedo poner por ejemplo así, pongo print, el promedio de las longitudes de vigas es, con coma separo como puedo meter ahí la variable y acá le pongo metros. Primo, y ahí me queda, si lo quiero redondear, por ejemplo, le puedo poner round a todo esto
2, por ejemplo, a 2 decimales y me queda 4,54 metros. Y después esto lo puedo hacer para, por ejemplo, no sé, la columna que quiera. Puedo poner punto, no sé, vamos a poner la suma de la longitud de vigas es punto sum. Si pongo punto sum me da como la suma de las longitudes, no el promedio. Vamos a sacarle esto round. Pero bueno, hay un montón de métodos que puedo usar dentro de un data frame que me permiten calcular, sacar métricas del data frame, ¿no? Pueden ir directamente a la bibliografía de pandas, la documentación de pandas, que acá van a encontrar un montón de cosas, ¿no? No, no me aparece la documentación. Tiene un montón de cosas para hacer, pero bueno, después durante los trabajos prácticos la vamos a ir usando quizás. Después, yendo a la parte de vectores y matrices, acá nos dice, defina una matriz de 3×3, por ejemplo. ¿Cómo se define una matriz de 3×3? Bueno, por ejemplo, find matrix. Acá hay una forma que se suele usar, por ejemplo, con np.matrix. Matrix. Ven si, por ejemplo, yo le pongo así, me tira esa matriz. Yo si quiero de 3×3 le debería agregar un término adicional. Generalmente uno lo expresa de esta manera para que pueda ver como la forma. Y después, entonces yo esto lo puedo definir en mi variable matrix. Y después me pide que defina un vector. Un vector de 1×3. Vamos a ponerle. Fíjense que si yo le pongo matrix.shape es de 3×3 y si yo le pongo vector.shape es de 3×1. Entonces acá yo lo que tengo que hacer es poner un reshape y poner 1,3. Punto reshape, claro, punto shape, y ahí es de 1×3. ¿Por qué? Porque si yo le pongo de esta forma no me lo toma como un vector de 1×3, sino que me lo toma como una sola dimensión. Entonces generalmente uno tiene que estar lidiando con estos reshape cuando está trabajando con vectores. Así que esto lo van a usar mucho. Entonces ahí nos queda el shape del vector y vamos a ponerle metrics.shape y ahí nos aseguramos que nos queden bien las dimensiones de la matriz y el vector. Vamos a mostrarlo en la parte del ejercicio próximo. Y después dice, obtenga el producto vectorial de ambos. Creo que esto lo hacía np.dot vector, matrix. Bueno, con np.dot yo podría hacer, bueno, tengo que poner primero, evidentemente, el vector para que sea posible. Y siendo np.dot puedo sacar el producto vectorial entre ambos, que está bien que me quede con la shape 1×3, ¿no? Porque hice 1×3 del vector, por 3×3 me queda de 1×3 el producto vectorial. O sea que está ok. Acá me dice que haga un print de la cantidad de filas únicamente, por ejemplo de la matrix, entonces yo hago matrix.shape y acá, ¿por qué? ¿Cómo hago para obtener, por ejemplo, las filas? Bueno, las filas es este valor de acá.
Entonces hago shape y me quedo con el primer valor. Recuerden que siempre para acceder a un valor uso corchete y pongo el índice del valor que quiero. Y acá también quiero las columnas, matrix.shape y le pongo 1. Me quedo con el segundo valor, que es esta, ¿no? Y ahí puse el print de la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces, por ejemplo, si yo en un futuro quiero iterar sobre las columnas o sobre las filas de la matriz, yo voy a iterar entre 0 y esta cantidad, ¿no? Que me diga que venga dada por esto. Por eso es útil generalmente saber cómo acceder a estos valores. Después acá un ejercicio que puse, un gráfico de la siguiente función. Esto es algo que yo había como puesta acá, usar linspace. Generalmente cuando uno quiere generar los vectores de x, los valores de x cuando quiere graficar una función, igualmente lo que hizo Víctor, que mostró recién que había usado una compresión de listas, usando un for dentro de una lista, es correcto. Generalmente lo que suelo usar es el linspace de NumPy, donde yo le pongo, por ejemplo, entre 0 y vamos a poner 50. Si yo hago eso y acá le pongo x, vamos a ver. Me falta. Ahí me tira los valores entre 0 y 50 y si le pongo 1. Ahí me generé como mi vector de x. Y después pongo la función acá, que sería 3 por x al cuadrado más 2 por x más 2. Y acá plt.plot xy. Y ahí genero la función esta que está acá. Entonces, este es un ejemplo bien sencillo, escueto, concreto, de tengo una función cualquiera. ¿Cómo hago para graficarla? Simplemente defino los valores de x y defino los valores de y genero la función. Grafico la función. Después le pueden hacer todos los retoques que quieran que habíamos visto acá. En esto de cambio el título y demás. Pero bueno, acá dejé como cuando se trata de una función. Y fíjense que acá no estoy metiendo un vector adicional, sino que estoy metiendo un i igual algo. Y después tenemos el ejemplo de aplicación. No sé cómo estamos, si falta, yo sigo, pero no sé si hay otro tema más para ver, Claudio o Juan Pablo. Si no, sigo adelante. No, podés, dale tranquilo, porque hoy vamos a hacer esto nomás, vamos a practicar. Ok, bien. Después dice, se tiene una viga simplemente apoyada, es la última parte ya de esta guía. Se tiene una viga simplemente apoyada de longitud del igual 4 metros con una carga uniformemente distribuida de 15 kN/m sobre metro. Realice los gráficos de momento y corte. Bueno, entonces acá tengo que poner, acá yo más o menos acá les fui como desarrollando un poco, ustedes van a tener que ir completando, pero igual lo vamos a hacer ahora acá. Defino primero las variables con las constantes, entonces L igual 4. Recuerden que en Python no tenemos, si nosotros no guardamos, o sea, no, aunque sea comentamos en qué unidades estamos trabajando, esto nadie sabe, ve L igual 4 y no sabe si son 4 metros, 4 centímetros, o sea, tenemos que, de alguna manera, entonces acá generalmente uno le comenta la unidad y le vamos acá 15 kN sobre metro. Entonces la viga simplemente apoyada, ¿qué nos quedaría? Bueno, las ecuaciones de equilibrio estático. Este ejemplo lo puse más que nada porque acá en cálculo entiendo que hay muchos alumnos de segundo año, tercer año y creo que de cuarto también. Así que este es un ejemplo que todos deberían ya conocen de estabilidad y bastante concreto que para ver, aunque sea uno más de lo que ven en el día a día, cómo se resolvería, ¿no? Y piensen que de acá para arriba, o sea, uno podría, si algunos ya están viendo matriz de rigidez y demás, con todo lo que vimos esto de acá de hacer los productos vectoriales, resolver sistemas de ecuaciones con matrices y vectores, podría resolverse
los ejercicios que tienen en análisis estructural 1, creo que es, mal no recuerdo, ya mucho no me acuerdo, van a poder hacerlo acá, ¿no? Y creo que es un buen ejercicio, si ustedes, bueno, para el que le interese y le guste todo esto. Entonces, las ecuaciones de equilibrio estático de la viga son las que tienen acá, las 3 ecuaciones de equilibrio estático, y después despejan las reacciones, ¿no? Bueno, entonces definimos las reacciones, horizontal obviamente 0, después la vertical en el punto A, o sea, el punto A sería como el punto izquierdo, es Q por L sobre 2, y el del otro es también Q por L sobre 2, o bien es igual a BA también, ¿no? Podría ser esto yo también. Y después, entonces, las funciones de momento y corte son, bueno, defino la variación del momento respecto a X, que sería la coordenada. Creo que en Z, con los ejes que se suelen usar en las materias, sería como la posición en la viga. El momento en, por ejemplo, 1 metro del extremo derecho de la viga es igual a esto que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es definir esa función. ¿Cómo sería? Q sobre 2 por L por la posición en X menos, menos X al cuadrado. ¿Y el corte qué sería? Q por L sobre 2 menos X. Fíjense que acá me lo tomó bien porque X yo lo definí acá, pero si yo estaría empezando un ejercicio nuevo, no me tiraría error, ¿no? Entonces lo tendría que redefinir. Pero como yo ya acá lo definí, como X es igual a este conjunto de valores, lo que está haciendo acá, esto que acabo de hacer, fíjense que el momento me lo está calculando para cada uno de esos puntos. Y entonces acá me dice, cree una figura, cree en una misma figura el gráfico de momento, en línea discontinua verde, y corte, línea punteada roja, en ambas líneas incluye los puntos analizados. Entonces acá que me dice, define un vector, esto uno lo tendría que hacer, yo más o menos acá puse como una guía, cómo resolver esto. Define un vector de 20 valores entre 0 y L. ¿Por qué 0 y L? Y porque es la longitud de la viga. Entonces acá le pongo np.linspace entre 0 y L. Y creo que si le pongo 20 ahí, me va a andar bien. Ahí está, bueno, tengo 20 valores entre 0 y la longitud de la viga, que es 4 metros. O sea, ya me generé mi vector de zetas, o sea, mi K de X sería vector de distintas posiciones en la longitud de la viga. Defino la figura, uso subplots. Fíjense que acá use plot porque voy a hacer un solo gráfico. Acá me tengo que definir los subplots porque voy a ir agregando con el ax.plot o ax.scatter, lo que sea, el tipo de gráfico que agregue, lo voy a estar agregando sobre esta figura. Entonces acá siempre el primer argumento es los valores de X. Esto va para los dos gráficos. Acá tengo el de momentos y acá el de corte. Acá, ¿qué le voy a poner? Y bueno, el de momento le voy a pasar M, que es el vector de momentos que yo calculé para X. Fíjense que acá lo correcto sería que este X, este M se calculó con este vector, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Este es un tema que hay que prestar atención cuando uno trabaja con notebooks, porque cuando uno trabaja con archivos ejecutables, uno vuelve a ejecutar y como que todo se actualiza todo el tiempo, ¿no? Es como que vuelve a ejecutar y se corre todo el código de arriba para abajo. Pero acá no, acá como que capaz yo estoy siguiendo una lógica y me olvido que tengo variables guardadas y hago macanas, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos con eso. Entonces yo acá tendría que volver a redefinir este vector de momentos. Redefino el momento y el corte para los nuevos valores de X de posición en la viga. X
Y ahora cuando yo ejecute esta celda de código, me va a calcular el momento y el corte, M y B, para X. Y X es este vector, que es la longitud de la viga. Y acá yo le pongo XM, acá le pongo XB. Y line style, bueno, en línea discontinua verde, vamos a ponerle color green, G, el corte que dice línea punteada roja, entonces R de red, bueno, dotted, acá ya se los había dejado yo con el line style y el line style línea punteada, y acá sería, nombre del gráfico 1 sería, vamos a ponerle B de X, perdón, momento, y acá le tendrían que poner B de X. Esto es como la leyenda de cada gráfico, ¿no? Acá ya estamos en los títulos de la figura. Perdón, acá estamos en la figura, si digo bien. Entonces acá sería posición en la viga. Y vamos a ponerle metros. El e-label que sería. Y bueno, vamos a ponerle. Sería el. Bueno, vamos a poner resultados por ahora. Para ver rápido el gráfico y si está yendo bien. Y el título vamos a hacer gráficos de momento y corte para viga simplemente apoyada. Ejecutamos y ahí nos queda nuestro gráfico de momento y corte para viga simplemente apoyada. Como verán, el de momento me quedó al revés. Entonces le tengo que poner el negativo porque la convención que usamos es que el momento negativo, el momento positivo, perdón, es con la panza para abajo y acá tenemos el de corte, ¿no? Y ahí están los gráficos. Esta sería la... Acá tenía que agregar una línea horizontal. Si lo podría hacer, a ver. Vamos a ver. A x.plot. X, X. ¿Qué pasa si hago esto? No, x,0, perdón. Ahí no me lo va a tomar. Vamos a ponerle p.ceros. Voy a ponerle 20. Creo que era así. Ahí está. Y vamos a ponerle color igual. Como black. A ver. Ahí está. Bueno, ahí generé, bueno, le voy a agregar acá. Defina gráfico que representa línea de la barra. Vamos a ponerlo al principio. No lo había hecho esto, pero queda más bonito. Y bueno, uy, ¿qué pasó? Ah, lo puse demasiado arriba. Tengo que ponerlo abajo de la figura. Bueno, ahora sí. Entonces nos queda el gráfico de esto representa la barra, el gráfico de corte y el gráfico de momento. Acá lo que dice es haga lo mismo, pero defina M y B como user defined function, es decir, que la función de momento no sea esto que yo hice acá, que lo estoy usando como un vector y hago como una cuenta, una operación matricial ahí, sino que lo defina como como una función. Yo lo que voy a hacer es agarrar esto y esto iría ahí. Entonces los parámetros que le paso es la posición Q y L. Y acá return, puedo ponerle eso. Y lo mismo con el B, ¿no? Fíjense que ahora, si yo quiero, por ejemplo, el momento, yo tendría que decirle, bueno, por ejemplo, el momento en un metro, Q, L, 22.5, que bueno, sería como un metro empezando de acá, ¿no?
acá, 22.5. Y si quiero ser, por ejemplo, justo en la mitad de la viga, llego a los 30 kilonewtons sobre metro, de menos 30. Entonces acá yo, fíjense que antes lo definí como el vector de momentos y acá simplemente tengo una función que me devuelve el momento en cualquier posición. Entonces acá, si yo haría lo que vimos antes, ¿no? Map, y acá me voy a enfrentar al problema que tuvimos antes, me estoy dando cuenta. Porque no estoy poniendo el... Así que acá tendría el problema que trajo Víctor al principio de la clase, que no pudimos resolver, pero bueno, me voy a fijar bien, no quiero perder tiempo en esto. Pero acá lo que tendríamos que pasar es, si yo acá a Q le paso el valor que era y acá le paso el valor que era, em, ahí tendría el, el resultado. Lo mismo para, lo puedo hacer para el corte. Si yo pondría corte acá, podría obtener el corte que va de 40 a menos 40, es correcto, a lo largo de la vía. Porque tengo una carga distribuida uniforme, ¿no? Y después lo que me dice acá es, así obtendrá los valores de momento y corte para cada posición de X de la barra. A ver si hacemos acá con momento bajo X, vamos a ponerle lambda X y pongo momento. Ahora vamos a ver apply function using lambda Python. A ver, quiero ver si con esto podemos solucionar el tema. Que de paso les explico esta función que es muy útil. Con esta función lo que podríamos hacer es, por ejemplo, a ver si lo puedo hacer acá. No, bueno, después lo vemos, pero vamos a dejarlo como lo habíamos definido antes. Después se lo muestro bien, si no voy a confundir más de lo que... usando el map. Y acá simplemente vamos a ponerle, por ejemplo, momentos-x. Cortes-x. Y acá le ponemos la función, le pasamos la función. Y acá hacemos lo mismo que antes. Bueno, esto lo voy a traer acá. Definimos otra vez el vector, pero acá le pasamos x, x. Me voy a traer todo de nuevo acá. Total es lo mismo. Momentos. Cortes.
a ponerle el... Ahí está. Así que bueno, acá lo que hicimos fue no usar el vector que habíamos, nosotros aplicamos la función de momento y corte de dos formas distintas. Acá pasándole, aplicando, o sea, multiplicando al vector de posición de la barra, multiplicándolo por tanto la longitud o por la carga. Y acá lo que hicimos fue definir funciones de momento y de corte. Y lo que hicimos fue, bueno, esto lo que me hace es devolverme para un único valor el momento en esa posición. Y lo que hicimos después fue mapear esa función con un vector de distintas, varias posiciones, no una única. Y logramos hacer el gráfico de la misma manera, tanto el de momento como el de corte. Y eso es todo, eso es completamente todo. Queda pendiente esto, cómo pasarle el parámetro de la función acá, que es una pavada seguramente. Pero con esto, creo que con esto, todo esto que vimos, creo que estamos en condiciones de empezar a resolver todos los trabajos prácticos que empiecen a venir. Creo que alguien al principio de la clase preguntó si este era el único trabajo práctico de Python. No este es una guía que no nos entrega, sino el que estábamos viendo antes. Todos los que vienen van a estar en Python, así que se asume que a partir de ahora el lenguaje lo manejan. Obviamente que vamos a preguntar y resolver temas porque siempre pueden aparecer y no hay drama, pero se van a resolver en Python y el foco no va a estar en el lenguaje en sí, sino en resolver los temas teóricos que que explica Claudio durante la clase, ¿no? No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Bueno, si te parece, Leonel, seguimos un poquito con lo de Juan Pablo. Dale, sí. Y recuerden, bueno, seguimos con lo de seguir resolviendo los problemas, de tratar de hacer los problemas, porque es la única manera, digamos, de aprender. Bueno, adelante, Juan Pablo. Vos podés compartir, ¿no? No, Ahora. ahora sí. Bueno, a ver. Antes alguien había mostrado, tenía una duda con los diagramas de flujo. Vamos a ver. Vamos a hacer un repasito de todos los diagramas de flujo del trabajo práctico. Para que justo lo cerré. Bueno, el primero que les pide es el diagrama de flujo de Taylor, pero en realidad ustedes antes de Taylor van a necesitar hacer una función que es la que usan para determinar la cantidad de cifras significativas, la cantidad de términos que necesitan con la serie de Taylor, que eso depende de la cantidad de cifras significativas. Es decir, ustedes en Python ya vieron cómo se hace. Vamos a hacer los diagramitas por si quedó alguna duda, nada más. Entonces, vamos a tener una primera función que es la que nos sirve para determinar la cantidad de términos que necesitamos. Entonces vamos a armar un primer diagrama de flujo para eso. Entonces, podemos llamar a esta función determinar n, que es n sería la cantidad de términos que necesitamos de la serie de Taylor. Entonces esta es una función que va a recibir como parámetro, acuérdense, el símbolo de inicio era siempre el mismo, el círculo, la entrada de datos, que después ustedes no van a tener una entrada de datos concretamente porque no es un programa, digamos, esto ustedes al final lo terminan encarando en la forma de una función, y la función lo que tiene es un parámetro de entrada, que son los parámetros de los cuales depende,
que en este caso va a ser la cantidad de cifras significativas que la llamamos t. A partir de la cantidad de cifras significativas que llamamos t, podemos calcular la tolerancia. Ustedes saben que la tolerancia es, si uno tiene una cantidad de cifras significativas que quiere garantizar, puede calcular la tolerancia como 5 por 10 a la menos la cantidad de cifras significativas. Esto es un rectángulo. Que no parezca. Estamos siempre siguiendo el flujo del diagrama. Podemos inicializar a la cantidad de términos en 0. Bueno, vamos a inicializar al error en 0. Al error relativo, ¿no? Al error lo inicializamos en 0. Y vamos a inicializar a la cantidad de términos en 0. Y ahora vamos a entrar en un ciclo while. También podríamos haber entrado en un ciclo do until, que tal vez hubiera sido más rápido porque nos hubiéramos ahorrado tener que entrar acá. Pero bueno, en Python no hay un do until. Está el while y uno puede hacer un do until usando el while con decir while true y después poner un break adentro. Es lo mismo. Pero bueno, podemos usar un while o un do until, es más o menos lo mismo. Entonces, lo que vamos a tener que ir haciendo es ir aumentando la cantidad de n de términos hasta tanto el error relativo, perdón, no lo vamos a inicializar en 0, lo tenemos que inicializar en algo que sea mayor que la tolerancia. Si lo inicializamos en 0 va a empezar siendo menor que la tolerancia. Entonces vamos a inicializarlo en algo que sea mayor a la tolerancia, por ejemplo, 2 veces la tolerancia. Como es un número positivo, si lo multiplico por un número positivo, va a ser mayor que... el error va a ser mayor que la tolerancia. Y entonces lo que nos daba el trabajo práctico en la consigna era esta estimación, digamos, esta cota del error, que es que, digamos, esto era el término enésimo y nos daba una cota de que el término resto es menor que esta cota. Entonces lo que hacemos es igualar el error relativo, este es el error absoluto, este es el relativo. Entonces lo que hacen, acuérdense que el error que está asociado a las cifras significativas es siempre relativo. Entonces este es el que nos interesa. Y entonces lo que hacemos es igualar el error a esto, y esto decir que tiene que ser menor o igual que la tolerancia. Entonces lo que hay que hacer es aumentar el n hasta que se cumpla esta condición. Si fuera algo despejable, despejaríamos el n y listo, no haría falta andar iterando. Pero el problema es que de acá no podemos despejar el n. Fíjense que es pi sobre 2, que es una constante elevada a la 2n, que es la variable que queremos despejar, todo esto dividido 2n factorial. Entonces, por eso estamos haciendo esta iteración, ¿no? Entonces acá vamos a preguntar si el error es mayor que la tolerancia. Si el error, y fíjense que en el primer momento el error va a ser mayor que la tolerancia porque lo inicialicé en un valor que sea mayor que la tolerancia. Entonces, sí. Ahí vos decís que el error es 2 veces la tolerancia, pero la tolerancia no la definiste. ¿No va a tirar error? Acá está. Ah, y toma el primer test, está bien. Sí. T es el dato de entrada Mm, y la tolerancia es 5 por 10 a la menos T. ¿Está bien? Bien. Esto es un por no una X, vamos a ponerlo. Entonces el error lo defino como 2 veces la tolerancia y al n lo inicializo en 0, parto de que no hay ningún término. Entonces comparo ahora, esto no es un condicional, ahora van a ver, es un ciclo while. Entonces, si esto se cumple, si esto es verdadero, quiere decir que todavía el error es mayor que la tolerancia, o sea que me falta agregar términos. A n, que era 0, le voy a asignar el valor. Esto en realidad no sería un igual. En el lenguaje de programación que usamos, que es Python, van a poner igual, pero sería una asignación. Es decir, a la variable n le estoy asignando el valor 0,
y en este caso a la variable n le estoy asignando el valor que tenía la variable n, que al principio era 0, incrementado en 1. Una vez que incrementé al n, ahora sí voy a calcular el error relativo. Fíjense que hasta ahora le había asignado un valor por defecto para que entre la primera vez en el ciclo. Ahora lo voy a calcular con la fórmula que nos dieron. Entonces el error relativo es igual a pi sobre 2 a la 2n sobre 2n factorial. Pi sobre 2 a la 2n sobre 2n factorial. Y listo, no hay que hacer nada más. Entonces una vez que hice estas dos cosas, retorno. Y por eso les decía que esto no es un if, es un ciclo while, porque tengo un condicional, pero tengo un retorno. Entonces no sería un if. Esto se va a ejecutar hasta que deje de cumplirse esta condición. Cuando no se cumpla más, va a salir por el camino negativo. Y quiere decir que ya el error relativo es mayor, dejó de ser mayor que la tolerancia, o sea que ya estamos cumpliendo la tolerancia, o sea que ya tenemos la cantidad de términos que queríamos. Entonces podemos retornar o imprimir el valor n, que era la salida de esta función, este programa, y terminar esta subrutina. Es decir, le dimos como entrada la cantidad de términos que queríamos, t, y nos dio como salida le dimos como entrada la cantidad de cifras significativas a la que queríamos alcanzar, y nos dio como salida la cantidad de términos que necesitamos sumar para alcanzar esta precisión de 6 cifras significativas en este caso, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro. Después, ahora sí ya podemos ir a Taylor, que es lo que les pedía el trabajo práctico, confeccionar el diagrama de flujo necesario para aproximar el seno de un ángulo entre 0 y 90 grados, mediante la serie mencionada previamente utilizando n términos. Este n es el que calcularon con esta función. O sea, determinar n a partir de la cantidad de cifras significativas que les piden, calculan un n. Ese n sale de acá. Es esto. Y entonces con eso vamos a ahora armar un programa para calcular el seno entre 0 y 90 grados, y ese programa es el que ustedes llamaron Taylor. Entonces de nuevo lo mismo, inicio, y fíjense que calcular cuáles son los parámetros de entrada. ¿Cuáles les parece que van a ser? Bueno, ustedes ya lo hicieron en Python, así que ya saben cuáles son. El valor donde queremos calcular el ángulo, el seno del ángulo, o sea el ángulo, lo podemos llamar alfa para que quede claro que es un ángulo, y la cantidad de cifras significativas. Entonces, con la cantidad, o como acá nos dice, acá les pide que confeccione el diagrama de flujo necesario para aproximar el seno del ángulo entre 0 y 90 grados mediante una serie utilizando n términos. Como acá dice utilizando n términos, podemos poner el n ya como parámetro de entrada. Si ponemos la cantidad de cifras, va a haber que invocar a la función adentro. Si lo ponemos como parámetro de entrada, va a haber que invocar a la función en algún momento para calcular el n y pasárselo como argumento a esta función. Eso es, por cómo está enunciado, el argumento de entrada va a ser la cantidad de términos que tiene que sumar. Y bueno, y es una sumatoria. Es esta sumatoria. El seno de la variable x se aproxima como una sumatoria de términos. Entonces, lo que vamos a definir es una variable seno, que la vamos a inicializar en 0, porque va a guardar el resultado de una sumatoria, entonces la inicializamos en 0 para que al principio no tenga ningún valor, digamos, sería el valor nulo, el valor neutro.
Para una sumatoria siempre es 0 y para una productoria siempre es 1. Como esto va a almacenar el resultado de una sumatoria, lo inicializamos en 0 y le empezamos a sumar los términos. Y como la cantidad de términos que queremos sumar es un valor conocido, es n, podemos usar un ciclo for. Entonces vamos a usar un ciclo for para i igual 1, yendo de 1 en 1, hasta n, que es el parámetro de entrada. Lo que tenemos que hacer es a la variable seno, que es el que contiene la sumatoria, asignarle el valor de la variable seno, que al principio va a ser 0, pero después va a ir teniendo la sumatoria de los términos, más el término iésimo. Y el término iésimo es el que tienen acá. Menos 1 elevado a la i más 1 por x, que es lo que yo llamé alfa, elevado a la 2i menos 1, sobre 2i menos 1 factorial. Entonces lo voy a llevar igual así. Nos queda a mano. Voy a dejar por ahí. Entonces sería menos 1 a la i más 1 por x a la 2i menos 1 sobre 2i menos 1 factorial. Sumo ese término y ya está. Es todo lo que hay que hacer dentro del ciclo for. Entonces retornamos. Y una vez que esto se repite n veces, esto sale por la salida, y ya podemos imprimir el resultado de seno. Obviamente, esta función hay que llamarla dándole los argumentos correctos, ¿no? Es decir, fíjense que yo en ningún lado estoy evaluando que el ángulo alfa esté entre 0 y pi sobre 4. Es decir, alguien incauto podría usar la función esta Taylor y pasarle un valor de alfa de 3 medios de pi, y estaría mal. Es decir, le daría un resultado erróneo porque esta serie de Taylor es una buena aproximación para el seno en el entorno de 0. Acuérdense que estamos usando la serie de Taylor centrada en 0. Siempre las series de Taylor están centradas en 0, ¿no? Y entonces es una buena aproximación cuanto más cerca estemos del 0. Y es más o menos buena, digamos, está acotada con este error en el entorno entre 0 y 2pi. En el entorno entre 0 y pi sobre 2. Si nos alejamos de ese entorno, esto ya no es cota del error. Por lo tanto, ya no podemos calcular el error y por lo tanto no podemos garantizar la tolerancia ni nada. Entonces, invocar a Taylor fuera de ese entorno sería un error. Y en algún lado alguien tiene que manejar los errores que puede cometer el usuario, ¿no? Es decir, parte de diseñar un programa es pensar que el usuario no debería usarlos mal. Pero eso lo vamos a manejar después, porque este Taylor el usuario no lo va a usar, sino que lo va a usar otra función que es la que vamos a llamar seno, que va a invocar a Taylor para el caso que corresponda. Y esa función seno es la que extiende a Taylor y lo lleva a los 4 cuadrantes, ¿no? O sea, Taylor funciona en el primer cuadrante, pero después usando las propiedades de simetría, uno puede extender la funcionalidad de Taylor a los otros cuadrantes. Y esto es lo que el que estaba comentando antes, que estaba mostrando su diagrama de flujo, cuando hizo el diagrama de flujo de seno, me parece que le había quedado tan largo porque había hecho el diagrama de flujo del seno ya poniendo dentro del diagrama de flujo del seno el Taylor. Entonces como que estabas combinando las dos cosas y eso se puede simplificar y ahora vamos a ver cómo. Porque vos ya a la función Taylor ya la tenés definida, entonces ahora la podés invocar, no hace falta que la vuelvas a redefinir en cada función que
que use a Taylor. Entonces ahora vamos a definir al seno. Entonces, inicio, y fíjense que tenemos estas propiedades de simetría. Pero fíjense que al seno de x, en el segundo cuadrante lo pueden calcular como el seno de pi menos x, y listo. Entonces, lo pueden calcular usando el Taylor. O sea, acá lo están llevando al primer cuadrante, que es lo que calcula Taylor. Entonces, usando las propiedades de simetría, podemos seguir extendiendo la funcionalidad de esta función Taylor que teníamos, que funcionaba solo en el primer cuadrante. Porque acuérdense que el seno como es una función totalmente simétrica, ¿no? Si yo consigo construir con Taylor este pedacito, después esto, si lo espejo, me sirve para calcular todos los valores de acá, usando las propiedades de simetría. Y si yo consigo construir todo esto, después es cuestión de despejarlo con respecto al x, y ya tengo todos los valores de acá. Nada más hay que hacer la transformación. Entonces, eso es lo que está hecho acá. Estas son las transformaciones que hay que hacer. Fíjense, este menos es para que los valores sean negativos. Este pi menos x es para llevar los valores al valor correspondiente del primer cuadrante. Bueno, voy a llevarme esto por allá. Entonces, Entonces, de nuevo, los parámetros de entrada van a ser los mismos que antes. Bueno, acá en todos lados puse x, acá había puesto alfa para que quede claro que era un ángulo, pero como puse x, vamos a ponerle x y listo. Y entonces acá los valores de entrada van a ser los mismos, x y n. Y lo que vamos a hacer es evaluar dónde cae el x, ¿no? Entonces, bueno, dijimos que le íbamos a extender a entre 0 y 2pi. También uno haciendo la conversión correspondiente, podría extenderlo a cualquier valor real, pero lo que nos piden es definirlo en este intervalo, entonces lo vamos a definir ahí. Entonces, si el usuario ingresa un valor que sea menor que 0, o el O en general se representa con 2 rayas, a veces se representa con una sola raya, en Python no me acuerdo cómo era. Entonces, para no usar un símbolo que tal vez no es, vamos a poner una O. Y esto voy a llevar para acá. Si x es menor que 0 o x es mayor que 2pi, si esto es así, vamos a reportar un error. Porque el seno dijimos que lo íbamos a programar para que funcione entre 0 y 2pi. Si no, quiere decir que estamos entre 0 y 2pi. Entonces pregunto, si x es menor que pi sobre 2, quiere decir que estoy en el primer cuadrante. Si esto se cumple, puede invocar directamente a la función Taylor, pasándole como argumentos el valor x directamente y el valor n de la cantidad de términos que queremos que use. Es decir, no necesito hacer ninguna conversión porque estoy en el primer cuadrante. Si no, puedo estar en cualquiera de los otros 3 cuadrantes. Entonces, esto me lo voy a llevar ya hasta la otra hoja. Si no, entonces ahora vamos a preguntar si estamos en el segundo cuadrante. Ya sé que no estoy en el primero, porque si hubiera estado en el primero, la respuesta acá hubiera sido que sí. Entonces, como no estoy en el primero, me voy a fijar si estoy en el segundo. Entonces le pregunto si x es menor que pi. Si la respuesta es que sí, puede invocar a Taylor, pero ya no pasándole como argumento x, sino la transformación de x. Y la transformación que aplicaba para el segundo cuadrante era pi menos x.
Pues le paso como argumento x, pi menos x, y el parámetro n. Fíjense que todavía estos caminos no están cerrados. Falta que lleguemos al fin. Si no, me fijo, ya sé que no estoy ni en el primero ni en el segundo cuadrante, entonces me fijo si estoy en el tercero. Pregunto si x es menor a 3 medios de pi. Si la respuesta es sí, de nuevo puedo calcular usando Taylor, pero en este caso sería menos el Taylor, menos porque las funciones de simetría nos dicen estos valores van a ser negativos, menos, y el Taylor de x menos pi. Y el otro parámetro sigue siendo siempre n. Si no estoy en el tercer cuadrante tampoco, bueno, no me queda otra que estar en el cuarto cuadrante, porque ya en el primer caso me fijé que no esté fuera de rango, ¿no? Si no estoy fuera de rango, estoy en uno de los 4 cuadrantes. Si no estoy ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, estoy en el cuarto. Y si estoy en el cuarto, el seno se calcula como menos el seno de 2pi menos x. Entonces, directamente ya no tengo que evaluar si estoy en el cuarto, porque ya sé que estoy en el cuarto, y directamente invoco a Taylor de 2pi menos x. Y también el parámetro n, y listo. Y esto, todos los caminos me van a llevar al fin. Todos los caminos llevan al fin. Y listo. Y eso, digamos, serían los 3 diagramitas de flujo que tenían que hacer, que, bueno, ya estamos medio sobre la hora. Si quieren, la vez que viene vemos cómo dibujarlo en el... Acuérdense que tienen la aplicación para dibujar más fácil. No se las muestro mucho ahora porque estamos medio sobre la hora, pero tienen el diagram set. Entonces pueden ir poniendo los simbolitos y con eso lo dibujan bien. Les queda más prolijo y más fácil de modificar si después quieren cambiar algo. Más simple. Creo que estaba explicado en una de las grabaciones, me parece. Sí, debe estar, y además es intuitivo, digamos. Tienen que ir arrastrando los símbolos y ya está. Bueno, te tengo la grabación acá